Un saludo a todos, mi nombre es Elisa. Bienvenidos a esta comunicación en la que vamos a hablar del uso de la leyenda tradicional, en especial la vinculada al mito paisaje, como material útil para la enseñanza de español para extranjeros, así como su especial valor como recurso para apoyar la creación de nuevos aprendizajes integradores que faciliten la adquisición y pleno desarrollo de la competencia comunicativa intercultural. A lo largo de esta presentación abordaremos temas como la dimensión cultural en la enseñanza de L y su importancia en la construcción del hablante intercultural. Nos detendremos en el concepto de mitopaisaje como elemento integrado en las leyendas tradicionales y analizaremos el potencial de ambos como input cultural en la enseñanza de español. Finalizaremos con una propuesta de explotación didáctica de dos leyendas de la provincia de Alicante fuertemente vinculadas al paisaje, como son la leyenda de la Sierra de Mariola, paraje del interior de las provincias de Alicante y Valencia, y la leyenda de la Encantada de Rojales, en la Vega Baja del Segura y localizada en el Cerro del Cabezo Soler. La adquisición de la competencia lingüística en una lengua extranjera implica necesariamente por parte del alumno un cambio de perspectiva cultural a tres niveles. En primer lugar, a nivel multicultural, donde el alumno debe ser consciente de que la diversidad es un rasgo fundamental de la sociedad y de que los grupos sociales crean, usan y gestionan sus propios símbolos y significados. En segundo lugar, el de la conciencia pluricultural, donde el alumno aprende que la identidad de cada individuo es el resultado de múltiples experiencias que le permiten adaptarse a diversas situaciones sociocomunicativas. Y en tercer lugar, a nivel intercultural, donde se toma conciencia de cómo en diversos contextos comunicativos el alumno es capaz de adaptarse e interaccionar de forma efectiva, así como de seguir las convenciones culturales que rigen cada situación. Estos tres niveles de conciencia dan lugar a la competencia intercultural, que según Bennett consiste en la habilidad general para trascender el etnocentrismo, apreciar otras culturas y generar una conducta apropiada en una o más culturas diferentes. Es decir, es el punto donde el alumno alcanza la categoría de hablante intercultural y actúa como mediador partiendo de la vinculación que establece entre la cultura meta y la suya propia. La consecución de una plena competencia comunicativa intercultural como objetivo exige la elaboración de unos materiales que faciliten el acceso al entendimiento, la empatía y, en definitiva, el encuentro con la cultura e identidad del otro lo más cercana posible a un contexto de inmersión. En este sentido, las leyendas tradicionales suponen una manifestación cultural que forma parte de la experiencia vital de toda comunidad lingüística y que son capaces de transmitir la identidad más profunda del otro. La inclusión de las leyendas como material integrado de enseñanza en la clase de lengua extranjera permite promover dinámicas interculturales como el análisis de valores, creencias e ideas, el desarrollo de la tolerancia y la afectividad, e incluir en las actividades instrucciones de corte etnográfico que favorezcan la investigación, la identificación y la apreciación. Además, las leyendas vinculadas a los llamados mitopaisajes nos ofrecen la posibilidad de realizar no solo una lectura social y de la tradición oral, sino que nos permiten conocer el entorno y reconstruir el significado de un lugar dentro de un legado geográfico que permite además realizar otras actividades de corte etnográfico, tanto in situ como a través de la tecnología, como son el contacto con el espacio, la observación y la interacción. Vamos a pasar ahora a ver cuál es el valor cultural de la leyenda. La leyenda se articula como parte del concepto de cultura a través de diversas disciplinas, entre ellas las que se corresponden con la literatura de tradición oral. Pero la leyenda es también un elemento cultural estrechamente ligado a la antropología, la etnografía, la etnolingüística o la geografía. La antropología cultural, además, relaciona la leyenda con el concepto de patrimonio cultural intangible. En este sentido, la leyenda funciona como un instrumento de socialización y autoafirmación de la comunidad que tiene licencia para contextualizarla, es decir, insertarla en un entorno concreto y adoptarla como parte de su identidad.
La leyenda como input cultural en la enseñanza de español para extranjeros es capaz de mostrar a nuestros alumnos tres elementos fundamentales. En primer lugar, la función socializadora, que nos mete de lleno en el análisis social de la comunidad lingüística meta. Muchas leyendas han sido asimiladas como parte de tradiciones y fiestas locales que mueven todo un entramado social, cultural e incluso turístico. Por otro lado, el mensaje endoculturador, que son esos valores o enseñanzas o el conocimiento de una serie de normas que se transmiten con la historia que se cuenta. Y por último, su carácter intercultural, ya que los temas y arquetipos que forman parte de un relato legendario son compartidos por todas las sociedades. La mujer encantada, el tesoro escondido, el viaje iniciático, el lugar sagrado. Todos estos elementos permiten al alumno hacer esa transferencia y comparación de la cultura meta con su propia cultura y será esta la clave necesaria para activar la conciencia intercultural. La narración legendaria se caracteriza por una serie de elementos básicos entre los que destaca especialmente su contextualización. Toda leyenda se desarrolla en un espacio geográfico concreto que por otro lado tiene también un carácter migratorio. Es en este tipo de lugares donde la leyenda adquiere plena funcionalidad, pues se relaciona al mismo tiempo con el entorno, las gentes, la flora, la fauna, la religión e incluso el calendario. En este sentido, la localización en una leyenda es un ingrediente más en el proceso de construcción identitaria de una comunidad y puede dar lugar a procesos de ritualización que se erigen como instrumento de pervivencia de símbolos y valores, los cuales singularizan el territorio. En este punto, el paisaje legendario y el paisaje cultural coinciden en cuanto a que este último se define como la representación combinada de la labor de la naturaleza y el hombre. Es decir, el lugar donde se reflejan las manifestaciones humanas como forma de entender la vida, unas pautas de conducta, comportamientos y conocimientos que se transmiten de generación en generación. Partiendo de esta base, Martos Núñez establece el concepto de mitopaisaje como aquel que ha sido creado a partir de una realidad simbólica y asentado en una estructura narrativa. En este sentido, considera el mitopaisaje como un concepto híbrido y holístico que implica un constructo cultural que estaría por encima del paisaje cultural, puesto que no es el fruto de la geografía, sino que es el mito el que pretende explicar el paisaje. Los mitopaisajes, además, entendidos como espacios o lugares sagrados para la comunidad, cuentan con unos elementos particulares que forman parte de la leyenda que se desarrolla en dicho espacio, como el genius loci o la realidad viviente, que es el espíritu del lugar o alma del paisaje. Se relaciona tradicionalmente con las encantadas, sanas y moras que inundan el imaginario ibérico. Destacan también las cuevas o grutas que implican un itinerario iniciático y que en la mayoría de ocasiones coincide con algún antiguo asentamiento humano. Y por último, el elemento del tesoro escondido, que actúa como nexo entre el mundo imaginario y el mundo real. Como input cultural en la clase de español para extranjeros, el mitopaisaje permite trabajar con una gran diversidad de contenidos naturales y culturales que pueden favorecer el desarrollo de capacidades de comprensión y de análisis histórico y sociales. La lectura del mitopaisaje ayuda al alumno a entender las necesidades de una sociedad y su manera de ver el mundo a través de los ritos o actividades que se desarrollaron en estos lugares en el pasado y en el presente. Además, la valoración de este tipo de espacios legendarios constituye un gran potencial para la activación de la conciencia intercultural, pues fomenta en el alumno el interés por su conservación tanto en contextos de inmersión como de no inmersión. Es decir, se potencia la valoración de nuestro propio entorno y el ajeno como un legado que nuestros antepasados han ido confeccionando a lo largo de la historia. La siguiente secuencia didáctica de Fuego y Encantadas se localiza en la provincia de Alicante, concretamente en el paraje natural de la Sierra de Mariola y en el Cabezo Soler, situado en la localidad de Rojales, en la Vega Baja del Segura. Estos dos lugares comparten en su imaginario la existencia de una doncella encantada que habita ambos entornos y que custodia un tesoro maravilloso escondido en las inmediaciones del lugar. La secuencia está destinada a estudiantes de español como lengua extranjera de niveles B1 y hasta C2
y está concebida para formar parte de un curso específico de cultura o literatura española o insertarse como material complementario en un curso de lengua española. Las competencias generales que se trabajan de acuerdo con el MER son, como vemos, el conocimiento del mundo, el conocimiento sociocultural, las creencias y actitudes respecto a la historia y las supersticiones, la magia, el esoterismo y la tradición. En cuanto a las destrezas y habilidades interculturales, vamos a trabajar sobre todo el desarrollo de la conciencia intercultural, poniendo en relación la cultura de origen con la cultura hispana. A lo largo de las actividades se van a perseguir en total 4 objetivos de enseñanza fundamentales, entre ellos promover la leyenda tradicional como herramienta útil en la enseñanza de L, comprender la interrelación existente entre el medio natural y las actividades humanas, conocer la historia oral asociada a los entornos que vamos a trabajar y promover actividades de corte etnográfico para fomentar esa competencia intercultural. Iniciamos la secuencia didáctica con una actividad grupal de activación de conocimientos en la que vamos a mostrar a los alumnos imágenes de algunos paisajes españoles e hispanoamericanos como el Machu Picchu, el Teide, e incluiremos también imágenes del Cabezo Soler y de la Sierra de Mariola para ir familiarizando a los alumnos con el espacio de las leyendas. Mediante una serie de preguntas empezaremos a activar los conocimientos previos de los alumnos. Cuestiones como si conocen los lugares de las imágenes, si saben dónde se encuentran, qué tienen las imágenes en común. A continuación, vamos a dividir la clase en 2 grupos y vamos a dar a los alumnos esta plantilla que irán completando a lo largo de las actividades. En este punto pasaremos a la lectura de las leyendas. El grupo 1 trabajará con la leyenda de la Sierra de Mariola y el grupo 2 lo hará con la leyenda de la Encantada. Tenemos aquí los enlaces para acceder a cada uno de los relatos. Inmediatamente después intentamos activar el intertexto lector también con una serie de preguntas. ¿Quiénes son los personajes de la historia? ¿Te parecen reales o imaginarios? Algunas de estas preguntas se corresponden con la información del cuadro que tienen que completar los alumnos. Nos iremos centrando poco a poco en los personajes principales de cada historia. ¿Qué tipo de dama es la que vive en el paraje? ¿Conoces a otras damas míticas relacionadas con la naturaleza? Intentaremos que los alumnos vayan conectando la figura de la encantada con otras damas míticas. Todo esto también para ir fomentando la participación oral en clase. La siguiente actividad consistirá en una producción oral. En ella cada uno de los grupos va a explicar en clase en qué consiste la leyenda que les ha tocado leer. Por turnos intentarán contar al otro grupo su historia y a continuación pasaremos a comparar los elementos de cada una de ellas, ayudándonos con el cuadro que ya habrán completado. La actividad número 6 la realizarán en casa y consistirá en la preparación de una breve exposición oral sobre algún relato similar de su ciudad o país de origen. Comenzaremos la siguiente sesión con la lectura de las historias de los alumnos y después pasaremos a la realización de la actividad número 7. En ella, los alumnos realizarán un pequeño trabajo de investigación orientado a resolver la siguiente pregunta. ¿Qué actividades se realizan actualmente en cada uno de los 2 entornos? Estamos hablando del Cabezo Soler y de la Sierra de Mariola. Proporcionaremos a los alumnos el material necesario para guiar la búsqueda de información y con esta tarea lo que se pretende es que el alumno comprenda que ambos parajes son lugares vivos donde se realizan actividades sociales, culturales y también relacionadas con la naturaleza. Al final de la clase se realizará una puesta en común de la información que los alumnos han ido encontrando. Abriremos la siguiente sesión con una actividad centrada en la competencia léxica. En grupo único, es decir, con la clase ya sin dividir, vamos a presentar a nuestros alumnos un producto típico de la Sierra de Mariola. La riqueza de este paraje natural reside en su variedad de flora. El herbero de la Sierra de Mariola se elabora a base de hierbas recogidas exclusivamente en su entorno. En esta actividad presentaremos los ingredientes del herbero, pero no se aclara qué tipo de ingredientes son y existen nombres que pueden despistar al estudiante, como por ejemplo el rabo de gato.
El alumno debe buscar información sobre estos ingredientes para llegar finalmente a la conclusión de que la mayoría son hierbas y de ahí viene el nombre de herbero. En la siguiente actividad intentaremos conectar de nuevo al alumno con su propia experiencia. ¿Existe alguna bebida típica en la zona o país en el que vives? Si tuvieras que elaborar un herbero con ingredientes de tu país, ¿cuáles serían? ¿Cómo se llamaría? Finalmente, les pedimos que realicen la receta de su propio herbero y con sus propios ingredientes. A continuación, vamos a centrarnos en la leyenda de la encantada. En esta actividad explicamos a nuestros alumnos que la leyenda se origina para dar explicación a los restos arqueológicos que hay en el Cabezo Soler y en los alrededores, principalmente los huesos de fósiles marinos y restos árabes que despertaron la imaginación del pueblo. Les proporcionaremos el texto de una noticia sobre el ritual que se celebra en el Cabezo Soler la noche de San Juan y su relación con la leyenda, y a continuación les pediremos que nos expliquen en qué consiste el ritual. En la actividad final de este bloque, pretendemos que los alumnos relacionen este rito con los que se realizan en su país. Para ello, mediante una serie de preguntas que les ayuden, les propondremos que redacten un texto similar para explicar qué tipo de rituales se realizan en su lugar de origen. Esta actividad pueden realizarla en casa para la siguiente sesión o en clase si se dispone de tiempo. Después la leerán al resto de los compañeros. Finalizaríamos así nuestra propuesta didáctica con leyendas y mitopaisajes en el aula de español para extranjeros y como conclusiones finales a esta exposición, destacar que la leyenda tradicional como herramienta didáctica permite la inclusión en el aula de L de aspectos culturales de singular valor. Estos aspectos culturales son idóneos para activar la conciencia intercultural. Por otro lado, la lectura de leyendas nos proporciona a su vez una lectura y conocimiento diferente del paisaje. Y por último, destacar que su inclusión en el aula favorece también la puesta en valor de ambos elementos, tanto de leyendas como del paisaje. Como vemos, los paisajes engloban toda una serie de espacios que nos definen como comunidad, que combinan elementos físicos, sociales, materiales e inmateriales que se vinculan a la memoria e identidad cultural de una comunidad. Se trata de un espacio donde convergen el pasado y el presente, lo tangible y lo intangible. En definitiva, un paisaje mítico que a través de las narraciones tradicionales es capaz de configurarse como un elemento cultural que ofrece muchas posibilidades como estrategia didáctica, en especial para la enseñanza de idiomas.